¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, profe, se escucha. Bueno, pido disculpas, pero ya no escapa a nosotros. Es un tema de la facultad y se hace cada vez más difícil. Bueno, esperen que ahora quiero compartir la pantalla para que vayan viendo el cuadro. Bueno, seguimos. Hola, Sí, Hola, profe. sí. ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Qué quedamos? ¿4? 12 Somos inclusive. 12. Es un desastre. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Bueno, chicos, seguimos. Yo no los puedo ver. La verdad que ahí llamé a Mariano para que venga la forma de solucionar, porque si no, vamos a tener siempre este problema. Habíamos quedado en ingresar en las medidas que correspondían. Bueno, lo que hay que decir acá es que nosotros tenemos un Código Civil y Comercial basado en el derecho constitucional. ¿Por qué en el derecho constitucional? Y porque evidentemente ya no es una norma que se aplica, sino que hay que tener principios y valores jurídicos. Que esos principios y valores jurídicos nos van a dar los poderes y deberes que el juez va a tener a los efectos de poder claramente aplicar a partir de una decisión que sea razonada y fundada en principios y valores jurídicos una tutela judicial efectiva, que en definitiva es el debido proceso. Este aspecto hay que remarcarlo porque evidentemente cambia totalmente el ángulo de donde se van a analizar toda la aplicación de los institutos del derecho. ¿Cómo vamos a manejar? Y tenemos a partir del 2337, 2338 y 2352, donde me da la pauta el Código Civil y Comercial de ciertas normativas que me van a determinar que antes de iniciar la sucesión, como dentro del proceso, o durante el proceso, yo voy a poder dictar medidas de seguridad concretas. Una primera medida es el tema del inventario. El inventario es importante detenernos en que muchas veces acá se va dando la pauta de que no sabemos cuáles son los papeles, los depósitos, el dinero, los inmuebles, las acciones que tenía el causante. Con lo cual, esta es una medida que debe ser requerida y solicitada ni bien comienzo la sucesión, porque es una primera parte que yo tengo que dejar bien en claro. Ustedes tienen que saber que hay una primera etapa que es personal. Hasta el dictado de la declaratoria de herederos es la faz personal de la sucesión. Una vez que está dictada válido el testamento, empieza una segunda parte, que es la parte real, la parte donde vamos a determinar cuáles son los bienes y cómo se van a distribuir. Pero ojo, yo lo que sirve es no esperar a ese momento, sino desde el vamos de iniciar la sucesión, determinar cuáles son los bienes y proceder a su protección. Vuelvo a repetir,
Esto es importante siempre, pero más aún cuando hay diferencia entre los herederos, que comúnmente suele pasar, aunque a veces uno les dice, la verdad, si su padre y su madre se levantaran de la tumba, flor de paliza le debe pegar, le van a pegar porque no se puede entender cómo a esta altura hermanos de una misma madre y padre actúan de la forma que actúan. Por individualismo, por celos, pero vuelvo a repetir, como digo siempre, esas son cuestiones que hacen a la faz personal, donde ustedes como abogados no se pueden meter, pero sin instar a que haya un razonamiento concreto y preciso para que los herederos puedan en algún momento arribar a algún acuerdo para que sea lo más fácil posible el camino para la determinación no solamente de los herederos, sino de los bienes y la forma en que se van a repartir. El Código Civil y Comercial, en el artículo 693, pone, por ejemplo, un caso que es que a los 3 meses de fallecido un progenitor, el otro progenitor va a tener que realizar un inventario de los bienes que correspondan al hijo o hijos, bajo pena de una multa. Esta norma está ubicada, si bien fuera del articulado de la sucesión y de lo que hace al fallecimiento, es para salvaguardar, determinar los bienes que pertenezcan al hijo al momento del fallecimiento de sus padres. Y se conjuga con el artículo 2371, inciso A del Código Civil y Comercial, que impone la obligatoriedad de la partición judicial en los casos, como tengo el 725, me permite también, en el caso que no se trate de hijos menores que va a aplicar el 693, cualquier caso, yo no sé qué bienes tenía papá, mamá tampoco y mi hermano tampoco, determinar una determinación de bienes a partir de un inventario. Ojo, se puede hacer mediante un notario o a partir de un funcionario del juzgado. ¿Por qué? Porque siendo un funcionario del juzgado, por supuesto, va a ser dentro del proceso y no van a generar gastos. Tenemos un inmueble que no sabemos qué bienes hay dentro de ese inmueble. Bueno, solicito que el secretario del juzgado concurra con las partes intervinientes a los fines de realizar un prolijo inventario de esos bienes. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y hay algo más. La acordada 3397, en el artículo 203, lo digo porque lo solicitan igualmente y está mal, lo piden a través de un mandamiento llevado a cabo por un oficial de justicia. Para que les quede claro, está prohibido Bueno, chicos, una vez más nos sacó, sigo. ¿Hasta dónde pudieron escucharme? Está prohibido, dijo doctor. ¿Cómo? Axel, está prohibido por parte de oficiales de justicia, el artículo 203 de la acordada 3397, que el oficial de justicia realice inventarios en procesos sucesorios, con lo cual lo van a tener que hacer con un notario, por supuesto a costo de ustedes, o solicitar al juez que un funcionario judicial acompañe a los presentes a realizar el inventario. Miren, muchas veces suele ocurrir, por ejemplo, las cajas de seguridad, que ahí siempre lo que hacemos es ordenar
al secretario de juzgado, porque la llave la deposita uno de los herederos, pero no puede ingresar, con lo cual se abre la caja de seguridad con todos los presentes, tienen que estar notificados, y se hace un igual para que ustedes se queden tranquilos, este tema lo trabajé yo en el aula virtual y de ahí lo van a tener que ver porque veo la versión. Es la segunda vez que me pasa a mí, las otras veces di tranquilo la clase. Voy a ver si la hago desde el juzgado, desde mi casa. Lo que pasa es que no me da el tiempo para estar 4:30 con el otro grupo. Es un problema. Bien, el secuestro es la otra medida que se puede requerir una vez determinado cuáles son los bienes y si hay no anuencia entre los herederos para evitar cualquier situación, el secuestro y el depósito de esos bienes en un lugar. Puede ser el Banco Provincia, puede ser si son bienes muebles o bien muebles registrables, una cochera o un galpón, pero por supuesto es a costa de los herederos el depósito. Van a tener que cumplirse con la normativa que para depósito determina el CPC. El depositandio es, de acuerdo al 217 un auxiliar de justicia, y por lo tanto realmente van a tener que pagar los gastos derivados de ese depósito. Esas son las medidas que serían de conservación, de indemnización, conservación y protección. ¿Qué pasa si no se cumplen? Si no se cumple, en el caso del depósito, va a haber sanciones procesales que van a ser de acuerdo al artículo 37 y 45 del Código de Procedimiento, sanciones combinatorias de carácter pecuniario. Las civiles, si realmente el depositario no realiza, tendrá los daños y perjuicios, como también las penales en caso de defraudación, malversación de caudales o defraudación en su caso. Vuelvo a repetir que el depósito de joyas, dinero y sobre todo, si hay acuerdo de los herederos, lo más conveniente es que los herederos se repartan las joyas y el dinero. Me acuerdo que en su momento cuando con el doctor Pérez Belmonte yo asumí la condición de magistrado y Matías fue como mi secretario en el juzgado 6, que cubrimos una suplencia de juzgado hasta tanto se creara el juzgado 15, hubo un tema que había dos hermanas que estaban enemistadas, había muchos bienes muebles de mucho valor en el inmueble y solicitaban la designación de un orfebre o un joyero y a su vez la designación para que determinen la indemnización como asimismo el valor. Yo lo hablé con Matías y digo, la verdad me parece que es un gasto que no podemos hacer incurrir en los herederos porque evidentemente van a tener un gasto importante. Entonces, tomando la paciencia del caso, estuvimos desde las 9 de la mañana casi hasta las 2 de la tarde,
determinábamos, como había ya efectuádose un inventario, cada heredera con su letrada, después de limar muchas asperezas, poníamos de renombre. Por ejemplo, juego de té de porcelana conteniendo jarra, vasos y tazas. ¿Cuál de las dos lo quiere? Si ninguna lo quería, después lo dejamos al final para ver. Bueno, así estuvimos casi de las 9 hasta las 2 de la tarde y pudimos determinar que se repartían esos bienes muebles de tanto valor para las partes y evidentemente había muebles de importancia que pudimos solucionar. Primer escollo. El segundo escollo era, como están en la casa de los papás fallecidos y una hermana vivía ahí, era que la otra pasara a retirar lo que fue separado para ella en ese acto. Entonces me pide la que vivía en el lugar, que era maestra, bueno, pusimos un horario determinado que dije que siempre hay que hacer eso, cada letrada que esté presente para evitar cualquier perjuicio. Llegó el momento, no dejaron cargar, hubo un revuelo bárbaro en la casa, con lo cual me solicitan una nueva audiencia. Por ejemplo, como sé que una de las dos problemas, le fijé un sábado, 9 de la mañana. Y les dije que iba a estar en el lugar el secretario a los fines de corroborar y que cualquier cuestión que generara una problemática para una heredera que no vivía en el lugar, iba a haber una sanción con una multa como corresponde y que el Código de Procedimientos me autoriza. Por supuesto, calladita la boca, se hizo todo el trabajo, pero también remarqué que las letradas tenían, porque no pudo ser lo que había pasado 15 días antes, cuando habíamos solucionado la discusión entre cada uno de los lotes con los que se quedaban, que eso fue un trabajo arduo y muy extenso, sino que además lo más simple que era cargar y llevarse la heredera que no vivía en la casa, lo suyo no pudo realizarse. Por eso digo, y también es muy importante, la actitud de los abogados que intervienen, como la razonabilidad, que siempre yo con esto insisto, en que son cuestiones que no se van a solucionar en un proceso sucesorio, porque todo el resabio de broncas, aunque a ustedes parezca mentira, celos, egoísmos, porque tal vez a veces los padres, no es que actuemos mal, pero hijos pueden ver que vos le das más bolilla a este que al otro, bueno, eso se genera y no se va a poder solucionar. Recién ahora te acordás de venir a ver a papá, o viniste los últimos 2 días y ahora querés llevarte todo. Esas son las cuestiones que a veces pasan y que tanto ustedes como letrados, como el juez que va a tener que llevar la causa, va a tener que tener el aplomo necesario para poder solucionar cada uno de estos inconvenientes. Otra cuestión es la constatación del inmueble. ¿Por qué? Porque en el inmueble uno de los que pide la constatación es porque mi hermano, desde que se separó hace 10 años, se quedó viviendo con mis padres. Y en el inmueble hay cosas que pertenecían a nuestros padres que ahora pertenecen al que está viviendo como a mí, como a mi hermana. Solicitamos, mi hermana y yo, en este caso, un mandamiento a los efectos de constatar el estado de ocupación, quién ocupa el inmueble, en qué condiciones está, a los efectos de determinar. ¿Por qué? Porque a veces también esto hay que ser claro. Cuando hay conviviendo en el lugar donde era la casa de la familia y alguno de los hijos se trasladó a vivir por X motivo con los padres y los padres fallecen, tampoco vamos a pensar que ese es único heredero, sino que en el caso hay varios más herederos. Si es uno solo, más vale, no hay problema. Pero si son varios los hijos, si uno se puso a convivir con los padres y no dejaba que vayan los hermanos,
y se cree que es dueño y señor de todo lo que hay ahí hay que tomar medidas. E inclusive, en la audiencia que el juez puede fijar, de acuerdo a las perspectivas que le da el Código de Procedimiento, en el artículo 726, a los fines de simplificar el procedimiento, lo que hay que decirle es, señor, usted vive ahí, usted no es dueño, es condueño junto con sus hermanos, desde el momento de la muerte de su padre, con lo cual hay que determinar, a partir de que una tasación que traiga cada parte, decir, mire, el inmueble está a 30.000 pesos para alquilar, con lo cual ustedes son 3 hermanos, bueno, usted va a tener que aportar todos los meses 10.000 pesos. ¿Para qué? Para cubrir el uso y goce que usted está dando y va a ser para sus hermanos o para conformar un paquete a los efectos de poder de a poco ir solventando los distintos gastos que un inmueble tiene. Pero lo que tiene que pagar es esa renta. ¿Por qué? Porque usted está usando y gozando y sus hermanos no tienen posibilidad de ello. ¿Se entiende por donde apunto? Esas medidas son que hay que adoptar. Y en eso tiene mucho que ver, tanto los abogados, que son los que pueden llegar a intervenir entre las partes y llegar a un acuerdo, como el juez en la audiencia, fijar líneas directas para que haya una individualización de vida, una protección de lo que es la masa hereditada, haciéndole entender que una vez que se produzca la partición, ya se termina todo, y que no se va a solucionar el conflicto, pero por lo menos si la problemática es que no quiero ver a mi hermano porque dejó de serlo hace 10 años, bueno, hasta que termine la sucesión lo va a tener que ver, lamentablemente. Si no lo quiere ver, ponga todas las cosas que tiene que poner sobre la mesa a los efectos de poner fin a la sucesión. Pero eso también depende del carácter del abogado, o sea, de ustedes, de cómo podemos llegar a manejar esa situación para evitar los distintos coletazos que se ven en la vida de un proceso sucesorio. Otras medidas que se pueden tomar es un judicial. ¿Por qué? Y porque el inmueble, el fondo de comercio en el que trabajaba papá estaba con un socio, el 50 del 50, nosotros no sabemos qué comporta, pongo un veedor judicial, o se encargó mi hermano, nosotros no estamos de acuerdo que mi hermano se encargue, quiero que haya un veedor. ¿Qué hace el veedor? Se fija, está todos los días, ve lo que entra, lo que sale. ¿Puede meter la mano? No, porque para eso lo que voy a tener que pedir es un trámite, pero acreditando que con el veedor no es suficiente, porque el veedor va a la hora que le dice mi hermano, le muestra lo que quiere mi hermano, yo lo que quiero es un interventor judicial, que haga, que separe de lo que va ingresando en los fondos de comercio a los fines de formar que y una base, un pozo que después pueda ser repartido entre todos los herederos y no en un único heredero o en el socio de mi padre que no nos permite el ingreso. Respecto a la sociedad Se trabó.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Doctor, Bien. Ahí vinieron quizás- Mariano y Gabriel a poder conectar, pero es un desastre desde la facultad. Es muy difícil llevar adelante la quizás si, clase desde acá. si Veremos apaga la cómo haremos cámara más por ahí adelante, anda pero ahora mejor. está muy complicado. ¿Cómo? Que quizás si apaga la cámara usted y ¿Cómo? nosotros también. Que si usted quizás apaga la cámara y nosotros también, por ahí anda mejor internet. Bien, bien. No me dijeron eso, pero bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos con las medidas que habíamos dicho. Pueden ser solicitadas por los acreedores con respecto a la sucesión, respecto del causante o de los herederos. En este caso, ¿qué medidas ustedes piensan que se pueden solicitar? Chicos, ¿Respecto de qué? ¿Respecto de quiénes? ¿Puede repetir la pregunta? parte de los bienes de uno de los herederos en la parte que le corresponda. Puedo pedir división general de alguno de los herederos para después determinar en el caso que no haya bienes en el sucesorio. Siempre también tengan en cuenta lo que yo vine explicando en el tema medidas cautelares. Si yo voy a embargar una cuota aparte, también, como sé que es un 50% de uno y 50% del otro, y el heredero A es mi deudor, voy a pedir a su vez que una prohibición de contratar o una prohibición de innovar, que no se proceda a una venta, a una modificación de parcela, a una ampliación. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que determinar como acreedor de ese heredero o del causante, prevenir para poder cobrarme oportunamente. Siempre hay que tener en cuenta que tanto el embargo como las medidas que dije tienen que llevarse a cabo respecto de bienes que corresponden al caudal relicto, no sobre terceros. Acá se da aún más esas medidas. Hay un tema que es, yo embargué una cuota aparte, ¿puedo después subastar esa cuota aparte del heredero que es mi deudor? Y acá hay dos posturas. Una que la lleva adelante Fassi, que dice, no, no se puede subastar. ¿Por qué? Porque no está determinado. Y entonces no está determinado, ¿qué vamos a subastar? Pero también hay otra postura, que es la que sigue la doctora Graciela Medina, que dice, momento, está bien que no esté determinado, pero nuestro procedimiento sucesorio, como en lo que es el norte de lo que son las medidas cautelares, se puede dar la cesión de derechos hereditarios, que tampoco están determinados. Por lo tanto, si una cosa se permite, también debe permitirse la subasta judicial de la porción hereditaria del heredero que es mi deudor. Y acá ha sido claramente, siguiendo esa tesitura, que ninguna duda va a caber de que en nuestro ordenamiento está permitida la cesión de derechos hereditarios. Y entonces, siguiendo ese temperamento, también puede darse la subasta judicial de la cuota o del caudal relicto en la porción que le corresponda a mi deudor. La última medida, que es la medida preliminar con respecto a los testamentos, me la da el artículo 2339, que es cuando un heredero, legatario, beneficiario, pretenda que si se le ha dejado por un testamento, sea de carácter público o hológrafo,
que no pueda determinarlo y que, sabiendo quién lo tiene, que lo exhiba. Medida preliminar que está dentro del 323, inciso tercero, que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia. Quiere decir que si he hecho 1001 andariveles a los efectos de que me lo pueda exhibir y no me lo exhibe la persona que lo tiene, yo puedo, a través de lo que me da la posibilidad el 2339 junto al 323 inciso tercero, como medida preliminar requerir que me exhiba tal instrumento. Esa es la tercera de las medidas, para que quede claro. Tengo tres tipos de medidas: las que tienden a individualizar, proteger, conservar, caso de inventario, caso del depósito, caso del secuestro, que hacen a ese indicación: individualizar, proteger, custodiar. Las medidas que son también contra el proceso, no, contra la sucesión, que está mal dicho sucesión, y lo voy a decir porque tal vez ustedes, la sucesión no tiene personalidad jurídica propia, son contra los herederos o la figura del causante. Yo, acreedor del causante, ¿cómo voy a cobrarme el crédito? Solicitando medidas cautelares sobre la porción del causante. O si yo tengo como deudor un heredero, voy a ir sobre la parte, cuota que le corresponda a ese heredero. Esa es la segunda, que son medidas cautelares en sí. Y la tercera es la medida preliminar para la exhibición de testamento. También hay que decir que la individualización, conservación y protección del caudal relicto, también yo puedo pedir la intervención de un veedor, la intervención de un interventor judicial, cuando lo que es, tengo determinado a través del inventario los bienes que componen el acervo, pero no me deja otro heredero o un tercero analizar y ver. Ahí voy a tener que determinar o un veedor o un interventor, o tal vez un embargo de la parte cuota que le correspondía a mi padre, cuando sea un tercero junto con mi padre, el cotitular. Vamos a lo último, que es la administración de la sucesión. Para que quede claro, el Código Civil y Comercial, con la tendencia que vimos al derecho constitucional, hoy me ha marcado la sucesión extrajudicial de la judicial. La sucesión extrajudicial me la va a dar el 2323 a 2329 y del 2345 al 2355 la judicial. Yo lo que tengo que determinar es que la administración de la sucesión es el conjunto de actos jurídicos tendientes a la conservación, administración y disposición de los bienes que componen el acervo hereditario. Esta figura del administrador se encuentra regulado tanto por el Código de Procedimientos, por el artículo 724, como también por el artículo 744 del Código de Procedimientos, que me determina en el 727 el administrador provisional y en el 747 las facultades correspondientes, como el 744 la designación de administrador definitivo. Pero a su vez le debo sumar los artículos del Código Civil y Comercial que, desde el punto de vista de derecho constitucional, me permite no aplicación de una norma sino distintos principios, que el juez, con decisión razonada de esos principios, va a ser principios claros, precisos, que me conllevan evidentemente a lo que son una tutela eficaz y a llegar a un debido proceso judicial. En cuanto a la administración extrajudicial, como yo les dije al principio, tengo que puede ser que nosotros los herederos, somos 3 hermanos, sepamos que nuestro hermano mayor sigue la administración de los bienes de papá. Entonces lo que va a haber es ya sea un mandato expreso o tácito. Si le prestamos el ok todos, o sabemos que actúa así, sabemos, pero consentimos. Ahí va a haber un mandato tácito o expreso.
eso. La otra forma es, no sabemos nada, ni nos enteramos, pero mi hermano mayor es el que va administrando de hecho los bienes de papá. Ahí hay una gestión de negocios, porque no cuenta con el conocimiento nuestro. Lo que también tengo que ver, que estas administraciones de hecho que se están dando casi siempre cuando hay algún negocio, una empresa, una sociedad, siempre hay alguno de los hijos que sigue el camino trazado por el padre. Pero lo que necesitamos es dar a esa administración de hecho un marco de derecho. Y entonces ahí es donde tengo contemplado de a partir del 2345 al 2355 del Código Civil y Comercial, y a partir del 727, como también el 744 y 747, que son las funciones. El administrador lo que tiene son medidas tendientes a la conservación. A ver si atienden. A la conservación, no a la disposición de los bienes. El administrador va a tener actos conservatorios, salvo que, por ejemplo, hace una cosecha que si no se vende en un plazo determinado, pueda perderse la misma. Y entonces el administrador tomará como un plano de conservación de ese patrimonio la disposición de la venta. Pero se hace un caso especial. Ahora, si en la empresa, quien le lleva adelante la administración, paga factura, paga luz, paga gas, paga a los empleados, son actos conservatorios, no de disposición, porque hacen a la conservación y a la debida administración de ese negocio o comercio. Si, por ejemplo, se debe arreglar el techo, hay humedad en las paredes, hay que pintar, son actos conservatorios, más vale que se va a disponer de un dinero para pagar. Pero ese no es un acto de disposición, no es la venta del inmueble, lo que no puede hacer es tener actos de disposición que conlleven a modificar la situación de los bienes del causante. Queda claro también que hay dos clases de administraciones, de hecho y de derecho. La de derecho me la marca el Código Civil y Comercial en los artículos que yo les he mencionado, que son el 2345 a 55 y el Código de Procedimientos. Lo que hay que saber es que lo importante es cómo se designa. Si los herederos están de acuerdo cuando inician la que el hermano que tenía la administración de hecho quiera seguir, cuando su señoría designe como administrador la labor de papá y llevó a cabo una administración de hecho. Queremos revertir a esa condición de hecho una condición de derecho. Y el juez, en el primer proveído donde abre la apertura del proceso, lo va a designar. ¿Qué otro problema podemos encontrar? Que la sucesión la inicia un solo heredero. Y dice, la verdad, quiero pedir medidas tendientes a individualizar y proteger los bienes. Y a su vez la designación de un administrador. Porque sé que mi hermano administra y yo con mi hermano hace 10 años que no hablo porque ha realizado defraudaciones en el negocio de papá y tengo para acreditar eso, y ahí el juez va a tener que designar una audiencia con mi otro hermano, con otros 2 hermanos que también se presentan y con mi madre. ¿Qué nos dice el Código de Procedimientos como el Código Civil y Comercial? En primer lugar, ¿quién puede llevar a cabo la administración? En la cónyuge supérstite. En el caso de que sea mayor, esté incapacitada o no tenga la habilidad, cualquier persona que tenga la idoneidad para llevar a cabo eso y que reúna la mayoría. El juez comúnmente va a hacer la citación en audiencia, donde se va a poner en juego cada una de estas cuestiones. También puede recaer en un tercero, pero yo les digo algo, si recae en un tercero, evidentemente
va a ser un gasto más para los herederos. Y además es un tercero que se inmiscuye en la familia y en el entorno familiar y en el entorno familiar patrimonial. Por eso, como última ratio, hay que elegir a un tercero. Cuando ya no hay una visibilidad de que pueda ser uno de los herederos. Tampoco puede ser el que decida la mayoría, coma, si hay una minoría que se opone. Y esos son los casos que el juez va a determinar. Siempre hay que proponer a uno de los herederos. Siempre hay que hacer esa fuerza para que llegue a ser uno de los herederos y un tercero. Me acuerdo que en un caso había un colegio y el hermano mayor se dedicaba a llevar a cabo el colegio porque trabajaba con la hermana que falleció. Los otros dos hermanos que no. En la audiencia quedó claro que, bueno, para evitar que un tercero se inmiscuya y como ya estaba por iniciarse el ciclo escolar, se dejó a ese hermano. Tiene que rendir cuentas trimestralmente, sí, así dice el código tanto procesal como el de nación, como el de Código Civil y Comercial. Pero puede ser que, de acuerdo a la actividad, en vez de que sea trimestral, puede ser cada mes, cada 2 meses, cada 6. A mí me gusta que sea adecuada y continua para evitar, porque cada rendición de cuentas tiene que estar puesta a la vista lo demás para que la objeten o para que la acepte. En este caso, cada vez venían más las cosas, se iban borrando matrículas, se iban yendo alumnos de colegio. Le dio una nueva oportunidad porque la habían hecho. Con, por supuesto, el acuerdo de los herederos no muy convencido de esa última oportunidad, mucho peor, y se designó un tercero hasta que se vendió el colegio. Eso fue uno de los casos. Pudo dar cuenta, debe aceptar el cargo ante el actuario y empezar sus funciones. ¿Por qué? Porque lo dice procedimientos como el Código Civil y Comercial. Para intervenir en las
en caso que sea urgente, necesaria, contestar una demanda o por un tema de prescripción, lo que puedo hacer es iniciar la acción, pero o contestar la demanda, pero de inmediato poner en conocimiento ello al juez que en rendición de cuentas, ya le dije. Doctor, no se escucha. Chicos pidiendo la Doctor, disculpa del caso a los profe, no se bedeles y escucha. a ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchan? Sí, pero no se escuchó lo último. Bueno, ¿dónde, Lucía? ¿En dónde te quedaste? No, es Porque que me hace sacó de muchos... vuelta del sistema. ¿Dónde te quedaste? No, que se viene trabando hace bastante, que se escuchan Lucía. palabras sueltas. Sí, es el No problema para que digo. Pido disculpas, pero no es ya un tema mío, sino la facultad. Vamos a ver cómo se soluciona, si es dando clase desde otro lugar y viniendo a las corridas hasta acá. Creo que quedan, a mí en mi caso, me quedan 2 clases, pero así no se puede dar clase porque hice un desgaste terrible. En un momento me encontré hablando solo porque me sacó 10 veces, contabilicé. Así que ahora voy a hablar con la veeduría y con también la Secretaría de Extensión para que realmente se preste un servicio que se preste bien porque es un desastre. Lo mismo me va a pasar con recursos naturales, creo, después a las 18:30. Bueno, por último, la remuneración del administrador. En este caso, el Código Civil y Comercial, también el Código de Procedimientos prevé que debe ser remunerado la actitud y la actividad del administrador, sea un tercero o sea un heredero. En el nuevo código codificado, a diferencia de lo que establecía el código derogado, se prevé expresamente que la actuación del administrador va a devenir en honorarios, no brinda pautas concretas, pero sí debiendo a recurrir en ese caso a lo que establece tanto el 750 del Código de Procedimientos como el artículo 32 de la ley 14967, que establece que para regular honorarios de los interventores, administradores y veedores designados en juicios voluntarios, contenciosos, cautelares y universales, se va a aplicar para los administradores la escala del 5 al 10% sobre el monto de los ingresos obtenidos. ¿Y qué pasa si no hay ingresos obtenidos? Porque el artículo 32 me habla de que si hay ingresos obtenidos. ¿Y qué pasa si no ha habido ingresos obtenidos? Voy a tener que manejarme con el artículo 16, que va a tener en cuenta que la calidad
importancia del trabajo efectuado. Incluso muchas veces se ha establecido que para estos casos resulta aplicables las mismas que reglas en cuanto al 16D, el trabajo desarrollado, la actividad, el carácter, la modalidad, con lo cual vuelvo a repetir y acá finalizo. Si hay un ingreso que se ha dado, va a ser del 5 al 10% de los ingresos. Si no hay ingresos, voy a tener que tomar en cuenta el artículo 16, tomando en consideración la labor desarrollada, en este caso, por el administrador, que puede ser un tercero, abogado, contador, o un heredero que se llevó la mochila de que tenía que administrar para el bien de todos el caudal relicto. Chicos, un abrazo grande, acá terminamos la clase. Gracias, profe. No, disculpen, es imposible así. No, gracias, profe. Cualquier cosa Pero bueno, después suba el vuelvo a Power. repetir, la clase 26 la hice yo, está subida al aula virtual, y también le voy a decir a Paz que le suba el Power, porque les va a ayudar, como siempre, de mucho para desentrañar la clase. Lamento mucho porque no me gusta dar la clase así. La verdad, un desgaste inútil. Me cansé muchísimo porque gritaba y hablaba creyendo que ustedes me escuchaban y de repente me sacaba. Es imposible. Pero bueno, cualquier cosa, la clase que viene, me hacen alguna pregunta, lean la clase 26, que es la que realicé yo en cuanto a lo que es medidas, y trabajen con lo que yo le voy a decir mañana a Paz, que me suba el Power, para que tengan claridad en este tipo de medidas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao chicos, suerte. Gracias. Buenas tardes.